Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Cuéntenme de dónde están conectándose. Guadalajara, Monterrey. Súper. Guanajuato, Celaya, Ciudad de México, Estado de México. Muy bien. Hola, hola. Puebla, súper. Hoy tenemos una asociación invitada que es justamente de Puebla. Puebla, perfecto. Guadalajara, hola, Pablo, Regina. Zacatecas, muy bien. Bueno, yo estoy aquí tratando de encontrar a nuestro invitado de hoy, Ángel Rojas. Ya, sorpresa. Oye, qué gusto ver al equipo Reinserta conectado también. Muy bien. Ya se están juntando una buena banda, muy bien. Oh, oh. Sí, Dulce, vamos a dejarlo aquí grabado. Vamos a invitar aquí a... Ya está. Va a quedar grabado. Hoy tenemos un invitadazo. Hola. Hola Daniela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, estamos súper contentos de tenerte hoy aquí. Tenemos un gran invitado, quiero contarle aquí a los seguidores y a quienes están conectando. Tenemos una asociación hermana, invitada, y nos gusta mucho trabajar con ustedes porque tienen una visión muy, como muy clara, con una base muy experta. Yo siento que tienen como una cuestión ahí muy sistematizada y muy clara de cómo actuar y cómo intervenir, ¿no?, en cuestiones sociales. Le damos la bienvenida a Ángel Rojas, es director de programas de la Fundación Juconi, que ya varios por ahí están saludando a Juconi, que nos gusta mucho tu asociación. Pues bienvenido, nos da muchísimo gusto que estés aquí. No sé si quieres contar un poquito sobre Juconi, estaría muy bonito como decir de qué trata, y después entrar ya al tema de la educación sexual afectiva en niños y niñas. Muchas gracias, Daniela. Bueno, Fundación Juconi México es una organización que trabaja desde hace 32 años para erradicar la violencia familiar. Esto lo hacemos desde 3 ejes, como se cuenta la organización. Uno, que son los programas Juconi, a los cuales represento en este momento, que es la atención directa a niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia familiar. Trabajamos también con sus familias. Nuestro canal para hacer la intervención son precisamente las familias, y son familias que han vivido ciclos generacionales de violencia. Tenemos otro eje, que es el Instituto Juconi, que es el que comparte las prácticas y todo lo que hacemos desde los programas Juconi y desde lo que aprende con otras organizaciones a nivel nacional e internacional, y busca desarrollar nuevas prácticas o fortalecer las prácticas de otras instituciones, de la asociación civil o de gobierno, ¿no?, y con algunas empresas. Y tenemos el tercer eje, que es Incidencia Juconi,
que hace incidencia social e incidencia política para generar políticas públicas a favor de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y para que se garanticen sus derechos. Entonces, esto es lo que hacemos desde Juconi. Tenemos un enfoque biosistémico, ¿no? Que contempla todos los posibles escenarios en los cuales se puedan presentar la vulneración de derechos hacia niñas, niños y adolescentes. En esencia, esto es lo que hacemos, ¿no? Aunque ya en la implementación y en la práctica, pues tiene muchas otras vertientes. Así es, muchas gracias. Excelente. Oye, y bueno, dicen por ahí que la educación es nuestra mejor arma, ¿no? Es nuestro mejor escudo, nuestra mejor arma, nuestra mejor carta de presentación. Entonces, cuéntame un poquito este término tan interesante de la educación sexual afectiva en la niñez. Claro. Sí, digamos que hay muchas formas de poder educar, ¿no? Existe la transmisión de conocimiento únicamente. El concepto que nosotros tenemos desde Juconi sobre la educación es desde la práctica. Es decir, cuando mostramos un conocimiento o cuando queremos replicar un conocimiento, lo actuamos, ¿no? Y de esta forma vamos generando transformaciones significativas. Y cuando nos referimos a la educación afectivo-sexual, también nos referimos a que es necesario hablar de la sexualidad, pero es necesario hablarlo dependiendo de las necesidades que cada uno tenga. Y cuando nos referimos de la educación afectivo-sexual hacia niñas, niños, adolescentes, pues nos referimos a que niñas, niños, adolescentes tienen una propia forma de expresar su sexualidad, que no necesariamente tiene que ser a cómo la conciben los adultos, ¿no? Entonces, en un mundo adultocéntrico, en donde solamente la concepción del adulto cuenta, pues es necesario entender los factores de desarrollo, entender el contexto para poder transmitir la información precisa que les va a ser útil a niñas, niños y adolescentes para tomar decisiones, y que estas decisiones se vuelvan en factores de protección, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual pues en México ocupa el lugar número 1 en vulneración de derechos respecto al tema de sexualidad, es decir, el abuso sexual infantil está presente en nuestro país de manera muy cotidiana, ¿no? Entonces, es importante mostrarle a los niños cómo se pueden proteger, brindar la información precisa y correcta y orientarlos de manera oportuna y eficaz, ¿no? Entonces, a todos estos factores nos referimos cuando hablamos de la educación afectivo-sexual. Es muy integral, ¿no? O sea, es como casi tan complejo como el ser humano. Oye, qué interesante esto que dices. Parece que se nos olvida muy pronto ser niños, ¿no? O sea, todos pasamos por ahí y parece que se nos olvida qué sucedió y cómo pensábamos y cómo jugábamos y nuestra concepción del mundo era distinta, ¿no? Y digo, se nos olvidó muy pronto, la verdad no tanto, sí ya tenemos nuestros añitos, pero sí es como, parece súper lejano, ¿no? O sea, parece que no sabemos bien ni cómo hablar, ni cómo jugar, ni cómo orientar a los niños. Cuéntanos un poquito ustedes cómo hacen esto, qué nos podrías recomendar en esta área. Sí, justo acabas de tocar un punto medular de las cosas que hacemos en Juconi. El componente del juego es algo fundamental en el desarrollo de niñas, niños, adolescentes, sobre todo en la primera infancia. Entonces, puede ser un muy buen canal para mostrar lo que es el respeto por el cuerpo, entendiendo que los niños se vinculan a través del cuerpo, ¿no? Y se expresan a través del cuerpo. Entonces, es el cuerpo el medio y el canal sobre el cual van a aprender, sobre el cual se van a relacionar, van a interactuar con otras personas, ¿no? Ya sea con otros niños o con los adultos. Y entonces, al ser el cuerpo este canal sobre el cual se van a relacionar, pues cuando se presenta el abuso, ¿no? O cuando se presentan las cosas que los colocan en riesgo, pues se pueden
Es el cuerpo el primer vulnerado, pero es el afecto el cual se distorsiona, ¿no? Entendiendo que también el afecto es el canal que van a ocupar para poder aprender, ¿no? Entonces, es importante entender esto, porque el concepto que tenemos como adultos de la sexualidad, repito, no es el mismo que los niños tienen de sexualidad. O sea, también hay que hablar de sexualidad con los niños a su nivel. Es decir, los niños están conceptualizando el rol, ¿no? Están conceptualizando también sus derechos, están conceptualizando lo que es bueno y lo que es malo para ellos, lo que les hace daño y lo que les beneficia. Entonces, es importante hablar abiertamente de lo que es la sexualidad y de lo que es el afecto, para que no haya confusiones, para que no haya errores que se vuelvan factores de riesgo, ¿no? Entonces, es importante hablar abiertamente de la sexualidad. Algo que hacemos desde Juconi es, por ejemplo, hablarle a los órganos sexuales como se llaman y no como normalmente se habla o coloquialmente se habla. Respetamos el espacio físico de niñas y niños. Esto es súper importante, es decir, dentro de la cultura está pensado que, bueno, a los adultos hay que tratarlos con respeto y parte del trato respetuoso es, pues, lo que el adulto dice, ¿no? Es decir, si el adulto quiere un abrazo, ve y abraza a tu tío, ve y abraza a tu abuelito. Si el adulto quiere un beso, pues, o a tu abuelita, ¿no? Si no hay lugar, bueno, pues los niños se pueden sentar en las piernas de los adultos. Y jamás les preguntamos, ¿no? O indagamos en cómo se sienten con este tipo de contactos, ¿no? Entonces, cuando nosotros de entrada orientamos a que estas conductas son lo correcto, entonces después cuando se presentan los abusos y cuando se presentan los riesgos, pues los niños no tienen un esquema sobre el cual decir que están siendo vulnerados o decir que no se sienten cómodos con los toques, no se sienten cómodos con la forma en la cual se les representa, no se sienten cómodos con la forma en la cual se les habla y entonces pareciera que no tienen voz y no tienen control sobre su cuerpo, ¿no? Y esto es un caldo de cultivo perfecto para el abuso en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos desde Juconi? Pues es darle precisamente voz, no solamente a su opinión, sino a su sensación, a su emoción, ¿no? Y que esto sea un factor de protección para que cuando se sientan vulnerados, pues lo puedan expresar abierta y libremente. O sea, entonces como que una cosa muy importante es justo que sepan detectar y reportar sus sensaciones y sus emociones, ¿ok? Es lo que decías un poco sobre esto que educan a través de la práctica, o sea, no es como una teoría y no explicarles basta, o sea, es una cuestión de entrenar. Exacto, sí, de entrenar y de vivir las cosas, ¿no? Ejemplos muy prácticos es que cuando nos dirigimos a una niña o un niño, sobre todo en edad preescolar, ¿no? Bueno, nos ponemos a su altura, los miramos a los ojos, moderamos nuestro tono de voz, ¿no? Tomamos turnos cortos, es decir, los niños tienen muchas cosas que decir y casi siempre tendemos a la interpretación de lo que nos quieren decir y no a lo que genuinamente nos quieren decir, ¿no? Entonces, es lo que en la práctica hacemos muy cotidianamente, ¿no? Uh-huh. Decían por ahí en los comentarios, disponemos del espacio vital de los niños, y este concepto está interesante porque es como un poco más amplio que solo decir, pues no quiero darle un beso a mi tío. Me imaginé, así cuando dijiste espacios vital, me imaginé a estos adultos que como que con lenguaje no verbal te dicen no te acerques tanto, ¿no? Y tú lo lees y lo respetas.
pero con los niños parece que nos falta un poco ahí leerlo y respetarlo, o sea, es como de, si el niño no quiere que me acerque, de todas formas me acerco. Exacto. Y eso es vivir, como dices, vivir pues esta educación afectivo-sexual, o sea, como si yo como adulto respeto tu espacio vital, estamos viviendo este respeto y tú vas a saber que eso no se hace. Así es, ¿no? O puedes identificar a dónde están también los límites. Y los límites se empiezan a poner cuando son respaldados. Es decir, todos los niños cuando se sienten incómodos o cuando sienten hambre, cuando sienten sueño, lo expresan, ¿no? Y somos los adultos quienes van limitando poco a poco esas expresiones. Es decir, si te sientes incómodo con el lugar que ocupas, bueno, pues aguántate, no falta mucho para llegar, ¿no? Si no te gusta la comida, bueno, pues es lo único que hay que comérsela, ¿no? Entonces, no hay margen para esta negociación y para esta apertura al diálogo. Entonces, con estas cosas vamos limitando los factores de protección, ¿no? Puntualizo mucho entre los factores de protección y los factores de riesgo, porque es precisamente lo que nos va a ayudar a identificar las cosas que pueden evitar un abuso o que pueden fomentarlo. Bueno, no tanto como fomentarlos, pero pueden propiciarlo, ¿no? Entonces, creo que es importante identificar estas dos cosas, ¿no? Estos dos elementos. Y cuando como adultos actuamos, pues pueden darse unas u otras. A ver, cuéntanos un poco qué es esto de factores de protección y factores de riesgo. Por ejemplo, un factor de protección puede ser el hablar de la sexualidad abiertamente y naturalmente, ¿no? Cuando hablamos así y no lo clasificamos como un tabú, los niños pueden hablarlo de igual forma, ¿no? Y al hablarlo abiertamente, saben identificar lo que es cómodo para ellos o lo que es incómodo para ellos, ¿no? Pero cuando nosotros como adultos nos sentimos incómodos con el tema, o sea, cuando nos preguntan cosas y tratamos de evadir el tema o les ponemos nombres a las cosas que no corresponden o que no son, pues eventualmente niñas y niños se van a sentir también incómodos para poder hablar de eso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en los temas de género, oye, papá, ¿por qué esos dos hombres se están besando, no? Y de repente yo me siento abochornado o abochornada y no sé cómo explicar eso. Y ¿sabes qué? Eso no es un tema para niños. Pues ya le estamos poniendo una visión que no corresponde a la visión del niño. O sea, le estamos generando nuestros propios estigmas, estamos generando también nuestros propios miedos, nuestras propias formaciones, etcétera, y no estamos dando oportunidad a que niñas y niños puedan desarrollar sus propias opiniones, ¿no? Entonces, el hablar abiertamente de estos temas, pues creo que es muy importante, ¿no? Y este es un factor de protección. O sea, cuando colocamos elementos que ayudan a la toma de decisiones, que ayudan a generar un criterio propio hacia niñas y niños, hablamos de los factores de protección. Cuando incidimos en cosas que generan miedo, que generan angustia, que generan tabús, que generan censura, pues hablamos de factores de riesgo, ¿no? A ver, a lo mejor hay más factores, pero quiero detenerte porque de pronto ahí nos envían preguntas. Quería también preguntarte, ¿desde qué edad es bueno hablar acerca de esto o empezar como a formar desde la vivencia este tema? Bueno, ¿cuándo empezar a hablar del tema de sexualidad? Es cuando las niñas y niños o adolescentes lo requieran. Y nunca es demasiado tarde para poder hablar del tema. Es decir, si no hablamos del tema
cuando nuestro niño tenía 6, 7 años, 8 años y nos los preguntó, no quiere decir que cuando tenga 10 años ya no lo vamos a poder hablar, ya es demasiado tarde, ¿no? O cuando tenga 12 años, ya es demasiado tarde. Hay que entender que si la información no la proporcionamos los adultos, los cuidadores, las personas que tenemos la responsabilidad directa sobre el cuidado y desarrollo de niñas y niños, pues esta información la van a obtener de otras fuentes, ¿no? Y que estas fuentes pueden resultar a veces confiables y a veces pues no confiables o distorsionadas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Cuando el niño así lo hable, ¿no? O sea, si un niño de 3 años le interesa saber por qué él tiene pene y su hermanita tiene vagina, ese es el momento para hablar acerca de este tema, ¿no? Si a un niño de 10 años le llama la atención porque vio a unos perritos reproduciéndose, ese es el mejor momento para hablar de este tema, ¿no? Y explicar y ahondar más acerca del tema de la sexualidad. Repito, porque si nosotros no lo hablamos abiertamente, pues la información está dispuesta en cualquier lugar, pero no siempre va a llegar de la mejor forma. Totalmente. Oye, y preguntan también, o sea, como en esta cuestión de las etapas del desarrollo, ¿hasta dónde se habla y hasta qué nivel puedes manejar la información? Porque pues es de acuerdo a la edad, ¿no? Así es. Creo yo, o bueno, desde lo que hemos visto en la práctica vamos a proporcionar información también hasta donde se llegue a entender. Es decir, si el niño nos está preguntando, ¿por qué yo, Juanito, tengo pene y por qué mi hermanita Teresita tiene vagina? La respuesta es concreta. Tú eres niño, ella es niño, ella es niña. Los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Así de simple. O sea, no es necesario meternos en temas de, bueno, los niños tienen pene, pero pueden usar el color rosa y las niñas tienen vagina y pueden usar color azul, y ya meternos ya en temas que no nos están preguntando, ¿no? Entonces, ya, si ellos quieren ahondar más en la información, bueno, pues vamos a responder en base a qué tan profundo quieran ir en la información, ¿no? Y eso sí tiene que ver con temas de desarrollo y de entendimiento, pero también de colocar o de responder en base a lo que necesitan y no en base a lo que necesitamos que necesiten, ¿no? o que necesitamos que sepan. Entonces, creo que ese es como el punto central, ¿no? De lo más concreto y hasta donde entienda. Hasta donde saciemos la curiosidad o saciemos la necesidad de información. Nada de disertaciones filosóficas, entonces. Sí. Exacto. Muy bien. Ok, y entonces, también aquí insisten, pues, que claro que es un tema súper importante, los factores de riesgo, o sea, sí tienen como más el ojo en cuestiones de qué es un factor de riesgo. Ok, un factor de riesgo puede ser los tabús, o sea, el no manejar la información de manera abierta, ¿no? De manera natural. Ahí el primer paso sería que los adultos nos metamos a investigar más acerca de los temas de sexualidad, saber cómo nos sentimos con nuestra propia sexualidad, o sea, nos sentimos cómodos con nuestra propia sexualidad, no nos sentimos cómodos con nuestra propia sexualidad, y a través de esa autorreflexión, el poder transmitir la información que necesitan niñas y niños, ¿no? Entonces, un factor de riesgo es el hecho de no ser concisos, de no ser precisos, de no ser transparentes, ¿no? Y que al no serlo, inhibamos la exploración de la sexualidad
natural en niñas y niños, ¿no? Hay que entender que la sexualidad en niñas y niños es un aspecto afectivo. Vuelvo a repetir, niñas y niños empiezan a interactuar a través del cuerpo, ¿no? Y a través del afecto que genera las interacciones a través del cuerpo. Para los adultos es otra cosa. O sea, para los adultos la expresión de la sexualidad ya se complejiza un poco más porque ya viene el factor erótico, ¿no? Ya hablamos del erotismo. Entonces, las relaciones sexuales ya son también relaciones eróticas. Para los niños no, el factor erótico es completamente distinto, o sea, no es del mismo tono que para los adultos. Entonces, el hablar de la sexualidad de niños y de los factores de riesgo es que no confundamos la sexualidad de niños y la sexualidad de adultos. Y que las cosas que pueden generar una expresión en adultos puede significar un factor de riesgo hacia niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, si un niño nos pregunta, oye, ¿cómo nacen los bebés? La concepción que tenemos como adultos es mucho más compleja, ¿no? La concepción que puede tener un niño es el saber cómo un niño o un bebé llega a este mundo, ¿no? Que puede ser, bueno, un niño, el papá, la mamá, se relacionan, ¿no? A partir de esta relación se puede generar una semillita o tenemos el óvulo, el espermatozoide, dependiendo de cómo el niño quiere interpretar el cómo llegan los niños al mundo, ¿no? Y así es como surge un niño, ¿no? Puede ser muy concreta, puede ser más general la explicación. Pero entender que no es la concepción del adulto, ¿no? Y que no es la interpretación del adulto, porque el adulto puede a través del juego manipular la interacción con el niño, ¿no? Entonces, el riesgo está hacia los niños cuando ellos se empiezan a sentir incómodos. O sea, creo que eso es lo más concreto que tenemos que identificar. O sea, en el momento en el que niñas y niños se sienten incómodos para poder interactuar, ese es un factor de riesgo, ¿no? Eso es creo que lo más concreto, ¿no? Entonces, hay que enseñarle a identificar a los niños que cuando ellos se sienten cómodos con una conversación, se sienten cómodos con un toque, se sienten incómodos con la presencia de alguien, esto es un factor de riesgo, ¿no? Lo que derive de estas interacciones y de esta incomodidad puede ir subiendo de riesgo. Es decir, si un toque ya lo hace sentir incómodo, entonces ahí es cuando el adulto tiene que apoyar para que no vuelva a suceder un toque, ¿no? Y le podemos enseñar a los niños a generar distancia con esta persona o con este tipo de toques, o poder acudir a un adulto para obtener ayuda, ¿no? Entonces creo que en esencia es eso. Ok, es un gran tip, porque a veces nos hacen falta esos tips, ¿no? O sea, a pesar de que esto es un proceso y como dices, se vive, ¿no? Y pienso en eso, se entrena la sensación, se entrena decir, se entrena todo esto, es muy interesante, o sea, porque pienso que al final de pronto sí da miedo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para quitarnos todo este miedo histórico que nos han transmitido también, ¿no? Justamente. Uh-huh. Y decías, por ejemplo, investigar sobre sexualidad. ¿Qué más podemos hacer para quitarnos ese miedo? Creo que investigar sobre nuestra propia sexualidad es una, creo que es la parte central, y creo que es
de los principales problemas que hay, ¿no? O sea, hay muchos programas, por ejemplo, para prevenir el embarazo adolescente, ¿no? Y cuando queremos prevenir el embarazo adolescente, hablamos acerca de las consecuencias del embarazo adolescente, pero no hablamos acerca de los factores de prevención, es decir, ¿cómo puedes prevenir el embarazo adolescente? Pues, para empezar, no confundir la sexualidad con el afecto, ¿no? Es decir, si tú lo que estás buscando es una relación afectiva, el aspecto sexual no es el camino, ¿no? O sea, hay otras formas de poderse relacionar afectivamente que no necesariamente tiene que ser la sexualidad. Entonces, la mayoría de modelos de educación sexual están basados más en las consecuencias que en la prevención, ¿no? Entonces, y justo la prevención es saber de la sexualidad, saber de los roles sexuales, saber de género, saber de igualdad, de no discriminación, de libertad sexual, de cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, ¿no? De cómo nos expresamos con nuestro cuerpo, de saber que está bien el sentirnos mal a veces con nuestro cuerpo, de aceptar también que hay cosas que nos hacen sentir bien de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo que eso también permea hacia lo que queremos expresar hacia niñas y niños, ¿no? Saber que también el cuerpo, nuestro cuerpo es un factor de interacción, ¿no? Y cómo nos relacionamos y cómo nos sentimos cómodos y cómo no nos sentimos cómodos, también es otra forma de poder mostrar a niñas y niños, y también a adolescentes, el cómo poder interactuar, ¿no? Entonces creo que bueno, ahorita me estoy dando cuenta que se suma un factor más, además del informarnos, es el saber cómo nos sentimos con nosotros mismos, ¿no? Cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nuestro rol, con nuestro género, en relación a otro rol, a otro género, a otras formas de interactuar, ¿no? Creo que eso es otra forma de poder mostrarle a niñas y niños cómo cuidarse. Empezando por nosotros, entonces. Sí, creo que nosotros somos el instrumento principal para poder aumentar los factores de protección o acentuar los factores de riesgo. Oye, aquí, por ejemplo, nos preguntan qué hacer cuando sospechas que hay un niño con cuestiones de abuso, pero que no está seguro. ¿Tú tienes ahí, por ejemplo, algún tip? Bueno, yo creo que el tip número 1 es pedir ayuda. Es decir, hay expertos en el tema que pueden evaluar, ¿no? Si esto no fuera posible, es poder hablar acerca de cómo se está sintiendo un niño o una niña o a quien estamos observando que puede ser víctima de abuso, ¿no? Sin necesariamente abordar el tema de la sexualidad, ¿no? Porque pueden ser que sean otros temas, ¿no? Que no necesariamente sea el tema de abuso sexual, ¿no? Entonces, hablar acerca de la afectividad, en primer lugar. Es decir, oye, noto que te estás sintiendo triste o veo que te da miedo hablar, que estás allá en un rincón, que no juegas con el resto de los niños. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿No? Estar muy atentos de cómo se expresa con el cuerpo y no forzar las interacciones es muy importante. O sea, es muy importante que si empiezo un diálogo con un niño o una niña y él no quiere dialogar acerca de algún tema en específico,
es respetar el espacio, ¿no? Y sobre todo, tampoco forzar la interacción física, ¿no? Pues si ya estamos viendo que si yo me acerco, él se retrae, pues entonces no forzar, respetar la distancia, siempre procurar ser amables, y para ser amables hay que respetar el espacio, ponernos a la altura del niño, mirarlo a los ojos, si evade nuestra mirada, no forzar la mirada, modular nuestro tono de voz, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo siempre muy fuerte, entonces, si veo que mi tono de voz retrae, pues entonces tratar de bajar el tono de voz, ¿no? Creo que esas son las cosas que van a aumentar las posibilidades de interactuar con un niño, ¿no? O con una niña, o también con un adolescente. Y sobre todo si está siendo víctima de abuso sexual, ofrece la oportunidad de hablar abiertamente del tema sin que necesariamente abordemos el tema de un inicio. O sea, creo que el llegar con un niño y decir, oye, creo que estás pasando por un mal momento y creo que estás siendo víctima de abuso sexual, es una mala forma de poder abordar el tema, ¿no? Es más bien remitirnos a cómo se está sintiendo, ¿no? Y que él sepa que puede hablar con nosotros, ¿no? De cualquier tema, y que el tema del que hablemos lo vamos a tratar con confidencialidad siempre y cuando no involucre un riesgo mayor para él, ¿no? Pero que le vamos a creer, que vamos a acudir a las personas que le puedan brindar ayuda, ¿no? Y sobre todo no ser insistentes en el tema. Claro, oye, esto está súper interesante, esta cuestión del afecto, ¿no? Como guía y como primera entrada, ¿no? Y justo estoy pensando entonces que la diferencia entre abuso y afecto es también la incomodidad. O sea, es hablarles de la incomodidad para distinguir entre abuso y afecto. Yo creo que la incomodidad es un indicador que nos hace pensar en que las relaciones afectivas no están siendo seguras, ¿no? Porque cuando hablamos de afecto, puede haber afecto positivo y afecto disruptivo, ¿no? Y precisamente cuando se presenta el abuso, también hay distorsión del afecto, ¿no? Puede ser que el abusador ocupe el afecto para perpetrar el abuso, ¿no? Entonces, el afecto seguro es aquel que es cómodo, te hace sentir comodidad, ¿no? El afecto disruptivo es el que genera incomodidad. Estoy pensando como en varios casos que hay por ahí que tenemos en Reinserta, y ahí también, por ejemplo, esta pregunta que dijeron de qué hacer cuando hay una sospecha. Yo quiero decirles que en Reinserta pueden hablar. Tenemos un programa de niños, niñas y adolescentes sobrevivientes a violencias graves, y ahí podemos de pronto hacer una valoración y ver si hay un abuso. Entonces, yo sí creo y subrayo esto que decías, no quedarte en la sospecha. Es mejor decir, peco de sospechoso que no hice nada, ¿no? Entonces, es mejor llevarlo con un experto y que ahí, a través del juego, a través de ciertas cosas técnicas, se pueda encontrar alguna línea a decir no hice nada, ¿no? Y también, bueno, a ver, cuéntame un poco, porque yo la verdad es que quiero dejarles aquí a nuestra audiencia como muy claras ciertas cosas, o sea, las cositas en las que puedan empezar a trabajar. ¿Cómo hacer para poder meter estos temas y abordar, por ejemplo, la violencia sexual o la prevención a través del juego? O sea, cómo yo de adulto que he olvidado cómo se juega, puedo empezar a hablar de esto a través del juego.
Claro, bueno, algo que muchos niños juegan es el juego simbólico, por ejemplo, ¿no? O el juego de roles, cuando juegan con muñecos, cuando juegan, vamos a jugar a la escuelita, vamos a jugar a... Todos estos juegos son una oportunidad para modelar los límites, ¿no? Y también para que de una manera afectiva llegue el mensaje de la protección, ¿no? Es decir, jugamos a la escuelita, ¿no? Y de repente el juego se empieza a tornar brusco, ¿no? Ahí podemos decir, podemos expresar, oye, ¿sabes qué? Pues es que estábamos jugando, me empujaste, ¿sabes qué? Como que me lastimaste, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar de este juego brusco, ¿no? En el tema de la sexualidad, ¿no? Cuando hay toques, bueno, vamos a jugar al doctor, ¿no? Que es algo también muy común. Y vamos a hacer la exploración. Entonces, empiezo a poner el estetoscopio por acá, pero más abajo, oye, ¿sabes qué? Más abajo no me siento cómodo que me toques. ¿Por qué no nada más me exploras aquí en el pecho o en la espalda? Oye, ¿sabes qué? El que lo metas aquí bajo mi camisa no me hace sentir cómodo, ¿no? De esta forma, o sea, con estos juegos simbólicos, ya estamos modelando los límites, que no es necesariamente decirle, oye, ¿sabes qué? Si alguien te toca, pues está mal, ¿no? Porque no necesariamente todos los toques son malos. Cuando nos saludamos de mano nos estamos tocando, ¿no? Cuando nos damos un abrazo nos estamos tocando. Entonces, cuando decimos esto de que si alguien te toca está mal, pues estamos siendo muy ambiguos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de toques son sanos y qué tipo de toques no son sanos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de toques son cómodos y qué tipo de toques son incómodos, ¿no? Esto es en el juego de roles. En el juego simbólico, que es cuando están jugando con muñecos, también lo podemos expresar, ¿no? Oye, mira, Barbie viene con Ken y bueno, no sé ahorita que se juegue, antes era Barbie. Barbie juega con Ken y de repente, oye, Ken le dio un beso, oye, pero no le preguntó a Barbie. O sea, preguntas como estas, ¿no? ¿Cómo crees que se sienta Barbie que Ken nada más llegó y le dio un beso, ¿no? Hacer estas preguntas que pueden resultar como preguntas generadoras de una discusión para saber qué es lo que está pensando la niña o el niño, ¿no? Que ya si la niña o el niño quiere profundizar más en el tema, bueno, saber hasta dónde podemos profundizar, otra vez con los tips que daba en un inicio, hasta donde ellos quieran llegar, ¿no? No hasta donde nosotros necesitemos que sepan, sino hasta donde ellos quieran saber. Pero ya les vamos soltando así como cierta información que les pueda ayudar a reflexionar acerca del tema, ¿no? Pero estas son formas como que a través del juego pueden inducir o pueden ayudar a reflexionar respecto a los factores de protección o los factores de riesgo. Nada más para puntualizar, en los factores de protección, es decir, hasta dónde están los límites. Estos son los factores de protección. Los factores de riesgo es hasta dónde voy a permitir la interacción, ¿no? En el ejemplo que ponía el estetoscopio es los límites. En el ejemplo del beso que le da Ken a Barbie es el tema de la comodidad o la incomodidad, o sea, los factores de riesgo. Que creo que ahora más bien es Pokémon, ¿eh? No es cierto. Sí se juega. Allá hay mucha variedad. Oye, pero claro. qué interesante también esto de... o sea, me quedo mucho con esta cuestión de la incomodidad, porque sí, como decías, o si le dices que te toquen está mal, es muy confuso, porque si me gusta cómo me abraza cierta persona, mi amigo, mi papá, mi mamá, ¿no? Qué confuso es que me digan que está mal algo que se siente bien. Exacto. Ok, entonces resaltaría esto de la incomodidad porque sí es un indicador gigantesco. Oye, y para cerrar, o dirigiéndonos hacia cerrar,
Me gustaría, o sea, como profundizar un poco en esta cuestión de lo afectivo sexual. Quiero como que nos cuentes un poco más, porque me parece un término poco usado, o sea, que es poco usado, que es poco socializado, ¿no? Que necesitamos como meter bien en nuestra mente y en nuestra cotidianidad. ¿Cómo hacemos para que permee más? Bueno, yo creo que la mejor forma para poder identificar lo afectivo sexual es la forma en la cual podemos transmitir la información a nivel cognitivo, psicológico, físico, social, específicamente sobre el tema de la sexualidad. O sea, al nivel cognitivo es transmitir información concreta, ¿no? Que va a ayudar a la toma de decisiones. En el tema psicológico podemos hablar entonces sí de las emociones que derivan de una acción, ¿no? Y ahí puede entrar el factor de la comodidad o de la incomodidad, ¿no? La sensación y después la emoción. Es decir, la sensación fue cómoda, fue incómoda, y la emoción fue tristeza, la emoción fue alegría, la emoción fue confusión, ¿no? Y regresarnos a los límites, es decir, ¿dónde empieza mi cuerpo, dónde termina mi cuerpo y empieza el del otro, y cómo se relacionan, ¿no? Y cómo interactúan, y cómo se expresan, ¿no? Para después pasar a lo que está socialmente permitido o lo que está bien establecido dentro de lo que es normal y lo que no es normal, y dejar de normalizar lo que puede generar incomodidad y empezar a normalizar la voz de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, tiene que pasar por estos prismas, o sea, lo cognitivo, lo psicológico, lo físico y lo social, ¿no? Creo que esas son las rutas que tenemos que cuidar cuando hablamos de una sexualidad afectiva o una educación afectiva sexual más bien, ¿no? Claro. O sea, tú vas a pasar por estos prismas. Y eso, o sea, por ejemplo, estos prismas, también a través de esta plática, una cosa muy importante que también veo es esta lectura o este entendimiento del niño, o sea, no es necesariamente lo que yo necesito enseñarte, no es necesariamente cuándo necesito yo enseñártelo, sino que ellos surgen con esta curiosidad, ellos determinan hasta dónde su espacio vital es respetado o no, ellos tienen su incomodidad, o sea, es muchísimo poner el ojo en el niño y en aprender a leer su lenguaje de niño, que es no verbal, que es implícito, que es a través del juego, o sea, tenemos que entrenarnos un montón, ¿ok? ¿Cómo hacemos para poder ver al niño y no a nosotros? Uy, esa sí es una pregunta sumamente difícil. O sea, ¿cómo ver al niño y cómo dejar de vernos como nosotros, como adultos, ¿no? Yo creo que es el atrevernos también a hacer cosas de niños, ¿no? O sea, desde una postura adultocentrista tenemos que hacer cosas, ¿no? O sea, tenemos que educar, tenemos que proveer, tenemos que formar, ¿no? Y no nos damos cuenta que niñas, niños y adolescentes pueden ser muy autónomos y pueden ser muy partícipes de esta formación, de esta educación, de esta, incluso de su propia autogestión, ¿no? O sea, en términos de proveer, ellos también se pueden proveer cosas, ¿no? Entonces, si les damos oportunidad de encontrar un espacio dentro de la toma de decisiones, ¿no? De lo que es su vida, porque además es su derecho, ¿no?
También la educación afectiva sexual es su derecho, ¿no? Y nosotros, todos los adultos, somos responsables para que se lleven a cabo sus derechos, ¿no? Entonces, desde esa visión, necesitamos escuchar más, ¿no? O sea, creo que esa es la parte fundamental. Saber escuchar más, poder observar más, ¿no? O sea, porque lo enlazo mucho a lo que tú estabas diciendo. O sea, los canales de comunicación de los niños son distintos a los canales de comunicación de los adultos. Ellos son a través del juego, a través de lo práctico, a través de lo concreto, ¿no? Entonces, necesitamos estar muy atentos de eso, ¿no? Sé que es pedir mucho en el ritmo de vida actual, ¿no? Donde tenemos que estar viviendo contra el reloj, necesitamos hacer muchísimas cosas para sobrevivir, pero el consejo central sería: confiemos en la visión de niñas y niños. O sea, abramos las oportunidades de participación y las oportunidades de que ellos también puedan colaborar hacia lo que es su vida, ¿no? Que al final de cuentas, pues es eso, su vida, ¿no? Y nosotros estamos aquí para acompañar, pero ellos también pueden hacerse cargo de muchísimas cosas, ¿no? Pues la gran diferencia, ¿no? Sí, me resuena muchísimo, porque confiar en él y hacerlo partícipe, que él decida, que él mueva, es empoderarlos por completo. O sea, y el poder de poder decir no, de poner límites, o sea, sentir que ellos pueden y son capaces de gestionar todas sus sensaciones y su consentimiento, que también es una palabra por ahí súper importante, que no nos va a dar tiempo tanto de andar en él, pero que tiene que ver con los límites, ¿no? Exacto. Y ojo, no caer en la negligencia tampoco, ¿verdad? O sea, de que, bueno, el niño puede hacerse cargo de sí mismo y adelante. Claro. Sí, también mencionabas esta como responsabilidad importantísimo, de que todos los adultos somos responsables de todos los niños. Esto es algo que de pronto no se sabe, pero sí, a ver, cuéntanos un poco por qué somos responsables. O sea, esta diferencia entre autogestión del niño, ¿no? Y negligencia. Sí, siento que hay un concepto también muy importante. Sí, bueno, desde un enfoque de derechos, todos somos responsables de niñas, niños, adolescentes, entendiendo que ellos son titulares de derechos, es decir, como cualquier ser humano, o sea, tienen derecho a la educación, tienen derecho a una vida libre de violencia, tienen derecho a un chorro de derechos, ¿no? Y nosotros tenemos los recursos, tenemos la experiencia, tenemos la facilidad de que eso se materialice, ¿no? Ellos no lo pueden materializar aún por cuenta propia. Entonces, todos los adultos somos responsables para que esto suceda. Es decir, no solamente somos responsables de nuestras hijas o hijos, de nuestras sobrinas o sobrinos, somos responsables de todos los niños, ¿no? De que vivan una vida libre de violencia, de que vivan en un entorno de paz, de que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la comunicación, que es distinto a ser garante de sus derechos. Es decir, el Estado es garante de sus derechos, tiene que hacer que estos derechos sean una realidad, pero todos tenemos la obligación, tanto moral como ética, como seres humanos, de que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Independientemente de que seamos autoridad o no, tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, los tenemos que materializar. Pues muy bien. Oye, se está poniendo bueno, pero tenemos que terminar por hoy. De verdad que ha sido un gusto, y siempre es un gusto trabajar con Juconi, y siempre se siente como esta visión hermana, ¿no? Pero ahorita en esta semana que estamos hablando
de abuso sexual y de la prevención y la importancia que, como mencionabas, México tiene un lugar muy alto en esta violencia sexual con los niños, ¿no? Y tenemos una deuda fuerte en eso, ¿no? De verdad que es muy grato escucharte y con estos tips tan prácticos esperemos que nuestra audiencia haya encontrado respuestas a varias preguntas y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Ángel. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también a todos los que participaron de este live, que hayan ocupado parte de su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, vamos aquí a seguir, ya saben, cuando se pueda hacer lives vamos a estar ahí dando tips, así que no dejen de conectarse y pues ya haciendo el comercial completo, Ángel, sigan a Juconi y a Reinserta. Muchas gracias. Saludos allá a Puebla. Hasta luego. Cuídense todos. Saludos. Bye.